Hoy en Terror Studio nos adentramos en la tragedia del camping Los Alfaques, Tarragona, en la Comunidad de Cataluña, España. Nuestro equipo de redacción ha preparado el siguiente relato de lo que se vivió ese día. No dejen de escuchar este capítulo. Sigan con nosotros hasta el final. El mundo que conoces es solo una máscara. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido y desenterrar los secretos que la historia olvidó. Hoy en Terror Studio nos adentramos en una de las heridas más profundas de la memoria colectiva. Nos situamos en una tarde de verano de 1978 bajo el sol abrasador de un camping en Tarragona, donde la alegría de las vacaciones se transformó en un infierno de fuego y ceniza en apenas unos segundos. Hablaremos de la tragedia del camping Los Alfaques, un evento que marcó para siempre la costa de España y que dejó tras de sí un rastro de dolor que el tiempo no ha logrado borrar. Pero más allá del fuego, exploraremos lo que quedó cuando las llamas se apagaron. Analizaremos las leyendas y los testimonios de aquellos que aseguran que el pasado se niega a descansar. Hablaremos de las misteriosas apariciones que los conductores dicen haber visto cerca de aquel lugar en la penumbra de la carretera. Figuras que caminan sin rumbo y rostros que parecen buscar una salida de un día que nunca terminó. No dejen de escuchar este capítulo. Sigan con nosotros. Es el 11 de julio de 1978. Estamos en el noreste de España, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Allí, la provincia de Tarragona se despliega a lo largo del Mediterráneo en lo que todos conocemos como la Costa Dorada. Es una tierra de sol, de luz cegadora y de paso obligatorio para los miles de viajeros que, cada año, cruzan Europa buscando el sur. En el extremo más meridional de esta costa, casi rozando ya el límite con la Comunidad Valenciana, se encuentra el municipio de Alcanar. Es un lugar donde el mar y la carretera nacional, la N340, conviven a apenas unos metros de distancia. Y es precisamente ahí, en ese punto exacto del mapa, donde aquel martes de 1978 el destino decidió torcerse de la forma más cruel imaginable. El escenario es el camping Los Alfaques. En aquel momento, el camping es casi un paraíso terrenal. Hay familias de Alemania, de Bélgica, de Francia y de todos los rincones de España. Cerca de 1000 personas se reparten en parcelas bajo la sombra de los árboles, frente a un mar en calma. Hay niños jugando en la orilla, el sonido de los cubiertos de las familias que preparan la comida y ese murmullo constante y relajado de las vacaciones de verano. Nadie mira hacia la carretera. Nadie sospecha que el peligro se acerca por el asfalto. Pero a unos kilómetros de allí, en la refinería en petrol de Tarragona, algo ha empezado muy mal. Un camión cisterna sale cargado con 23 toneladas de propileno líquido. Hay un detalle técnico que resultará fatal. La cisterna tiene una capacidad máxima de 19 toneladas. El camión va sobrecargado, sometido a una presión interna brutal y no cuenta con válvulas de seguridad. El sol de ese julio de 1978 es implacable. Mientras el camión avanza por la Nacional, el gas en el interior se expande por el calor. El acero de la cisterna está sufriendo, gimiendo, aguantando una tensión para la que no fue diseñado. A las 2:35 de la tarde, justo frente a la entrada del camping, el metal se rinde. No es una explosión inmediata. Lo primero que ocurre es una rotura. La cisterna se raja y una nube blanca, gélida y densa, empieza a cubrir la carretera y a entrar en el recinto de Los Alfaques. Algunos turistas, confundidos, se quedan mirando esa extraña niebla blanca que repta por el suelo, sin saber que es puro veneno inflamable. Pero el propileno es un gas hambriento que busca una fuente de ignición. Una pequeña chispa, un hornillo de cocina, el motor de un coche encendido. Cualquier cosa sirve. Y entonces, el mundo estalla. Se produce una bola de fuego de más de 100 metros de altura que se eleva sobre el camping. La temperatura sube en un instante a más de 2000 grados. En un segundo, el oxígeno desaparece. El fuego no solo quema. La onda expansiva es tan violenta que arrasa con todo en un radio de 300 metros.
Lo que sigue a continuación es un silencio aterrador, un silencio que solo rompe el crepitar de las llamas. Los testigos que pasaban por la carretera describen una escena dantesca. El camping ha desaparecido bajo una capa de ceniza y escombros. La explosión fue tan potente que partió el camión en dos. La cabina se quedó en la carretera, pero la cisterna salió disparada cientos de metros hacia el mar, como un proyectil incandescente. La respuesta de los vecinos y de los servicios de emergencia fue heroica, pero el caos era absoluto. En aquella España de finales de los 70, no había teléfonos móviles, ni satélites, ni protocolos para catástrofes de esta magnitud. La gente, en un acto de desesperación, cargaba a los heridos en sus propios coches particulares, tratando de llegar a los hospitales de Tarragona o Barcelona, mientras el calor del asfalto aún amenazaba con derretir los neumáticos. El balance final fue desgarrador. 215 personas perdieron la vida. Pero esta tragedia, ocurrida en el corazón de Cataluña, obligó al mundo a reaccionar. Fue a partir de ese año, 1978, cuando cambiaron las leyes para siempre. Se prohibió que los camiones con sustancias peligrosas pasaran por el centro de los pueblos de España, obligándoles a usar rutas alternativas y seguras. Hoy, si pasas por esa zona de la N340 en Tarragona, verás un camping renovado, lleno de vida y de risas de niños. Pero en una de las paredes exteriores hay un mural discreto con estrellas blancas. Hay una por cada víctima. Es el recordatorio silencioso de que, en un mediodía de verano, la tranquilidad de la costa se rompió para siempre, dejándonos una lección de seguridad y memoria que jamás debemos olvidar. La noche es el escenario donde la realidad y lo imposible suelen desdibujar sus fronteras. Estamos en la N340 a su paso por la provincia de Tarragona. Para cualquier camionero, esta es una ruta más, un tramo de asfalto monótono entre el rugido del motor y el cansancio del viaje. Pero para un hombre en particular, una noche de mediados de los años 80, este camino se convirtió en una pesadilla que jamás lograría dejar atrás. Aquel conductor avanzaba bajo la luz mortecina de la luna, acercándose a los alrededores de San Carlos de la Rápita. El silencio en la cabina solo se rompía por el sonido de los neumáticos contra el pavimento. Al llegar a la altura de lo que hoy conocemos como el antiguo camping de los Alfaques, el aire de repente se volvió denso, casi gélido. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, las luces de sus faros recortaron una silueta en el arcén. Un hombre, pensó él, quizá un turista despistado. Pero al acercarse, la confusión se transformó en un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. No era uno solo. Eran varios, figuras humanas, inmóviles, de pie junto a la carretera. El camionero redujo la velocidad, incapaz de apartar la vista. Describió ver a niños con ropa de verano, pantalones cortos y camisetas de colores claros. Algunos incluso sostenían cubos y palas como si acabaran de salir de la arena. Pero había algo profundamente erróneo en la escena. Nadie se movía. Ninguna de esas personas parpadeaba ni reaccionaba al paso del pesado vehículo. Sus rostros, iluminados por el haz de luz del camión, carecían de expresión. Sus miradas eran cuencas de vacío absoluto, ojos que no miraban a la carretera, sino que parecían observar algo más allá de nuestro mundo. El testigo siempre recordó el silencio. Un silencio antinatural que parecía devorar el sonido del propio motor. El camionero, paralizado por un miedo instintivo, no se atrevió a frenar. Aceleró, sintiendo que el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Al mirar por el retrovisor, esperando ver las figuras alejarse, solo encontró la oscuridad más absoluta. No había nadie. Como si la tierra se los hubiera tragado en un instante. Años atrás, en ese mismo punto, el fuego del propileno había borrado del mapa cientos de vidas en cuestión de segundos. El camionero no creía en fantasmas hasta esa noche. Su testimonio no fue una invención para ganar fama. Fue el relato de un hombre quebrado. Alguien que desde aquel encuentro evitaba a toda costa pasar por ese tramo después del atardecer. ¿Es posible que el dolor extremo deje una huella grabada en el lugar donde ocurrió? ¿Son estas apariciones el eco de una tragedia que se niega a descansar? Para quienes han pasado por la N340 y han sentido esa mirada invisible desde la cuneta, la respuesta es clara. Los Alfaques no es solo un recuerdo en los periódicos, es una herida abierta en el asfalto.
Buenas noches y buen viaje. Estás escuchando Terror Studio Podcast, Enigmas y Misterios. La noche no solo guarda el eco de los que se fueron, sino también presencias que parecen cuidar de un límite que no entendemos. Esta es la historia de un transportista que, cruzando el delta del Ebro en plena madrugada, encontró una compañía que no esperaba. La niebla bajaba con fuerza desde la costa, ocultando las señales y convirtiendo la carretera en un túnel de luz blanca frente a sus faros. El conductor, acostumbrado a la soledad, sintió de pronto un peso extraño en la parte trasera de su cabina. No era carga moviéndose, era una sensación, un cambio en la presión del aire que le hizo mirar por puro instinto al asiento del copiloto. Allí, sentado con una quietud sobrenatural, había un perro. Un animal de pelaje oscuro, grande, con las orejas alzadas y la mirada fija en el parabrisas. El camionero sintió que el aliento se le congelaba en los pulmones. No había parado en los últimos 100 kilómetros. No había abierto las puertas. Aquel animal simplemente estaba allí. Lo más inquietante no era su presencia, sino su actitud. El perro no ladraba, no jadeaba, ni siquiera parecía respirar. Solo mantenía sus ojos clavados en la oscuridad de la carretera, como si estuviera guiando al vehículo a través de la bruma. El hombre, con las manos temblando sobre el volante, intentó decir algo, pero la voz no le salía. El frío en la cabina era tan intenso que podía ver su propio vaho flotando en el aire. De repente, el perro giró la cabeza. Sus ojos no eran los de un animal común, brillaban con una luz tenue, casi inteligente, cargada de una tristeza infinita. En ese preciso instante, un coche que venía en sentido contrario invadió el carril del camión. El conductor reaccionó por milagro, dando un volantazo justo a tiempo para evitar la colisión. Cuando el camión se detuvo en el arcén, con el motor aún rugiendo y el corazón a punto de estallar, el hombre miró a su derecha. El asiento estaba vacío. No había pelos, no había rastro de humedad, ni el menor olor a animal. Solo quedaba el frío y una profunda sensación de gratitud. Dicen los que recorren esas rutas que, a veces, cuando el peligro acecha en la oscuridad, aparecen guardianes que ya no pertenecen a este mundo. Sombras que nos cuidan desde el otro lado, antes de volver a perderse en la niebla del camino. Buenas noches y cuidado con quien viaja a vuestro lado. Siguiendo la estela de aquel camionero, en esa misma ruta maldita de los alfaques, el misterio parece haber encontrado nuevos testigos bajo la luz de la luna. Ya no son solo los pesados vehículos de carga los que reportan lo imposible, ahora son aquellos que viajan desprotegidos, sintiendo el viento del Mediterráneo en la cara, quienes han visto cómo el asfalto se convierte en un espejo del pasado. Era una noche cerrada cuando un grupo de 3 ciclistas, decididos a completar una ruta nocturna por la N340, se aproximaba al fatídico kilómetro del camping. Al principio, todo era normal, el destello de sus luces LED cortando la oscuridad y el esfuerzo de la subida. Pero al entrar en el tramo donde el camionero vio aquellas figuras, el aire cambió. El sudor de sus frentes se tornó gélido, y sus pulsómetros empezaron a marcar ritmos erráticos, como si sus corazones detectaran un peligro que sus ojos aún no veían. De repente, el ciclista que iba en cabeza frenó en seco, obligando a los demás a derrapar. Sus focos iluminaron algo que no debería estar allí. En mitad del carril, un grupo de niños jugaba en silencio. No se oían risas, ni el rebote de una pelota, ni el roce de los pies contra el suelo. Los pequeños vestían ropas de otra época,
bañadores de rayas y camisetas blancas que parecían emitir un tenue resplandor ceniciento. Uno de los ciclistas intentó decir algo, pero su voz se extinguió en su garganta al ver que los niños, al unísono, dejaban de jugar y se giraban hacia ellos. Sus rostros no tenían facciones claras, eran como retratos borrados por el paso de las décadas, pero sus manos, pequeñas y quemadas por un sol invisible, señalaban directamente hacia la entrada del camping. El terror se apoderó del grupo. Sin intercambiar una sola palabra, dieron media vuelta y pedalearon como si la misma muerte los persiguiera. Al mirar atrás por última vez, vieron cómo una bruma espesa y negra, con olor a azufre y gasolina, devoraba las figuras de los niños y borraba la carretera de la vista. Dicen que desde aquella noche, ninguno de ellos ha vuelto a montar en bicicleta después del atardecer. Porque en Los Alfaques, la tragedia no es un recuerdo, es una presencia que espera pacientemente en el arcén a que alguien se atreva a cruzar su camino. Buenas noches, y si sentís un frío repentino en la ruta, no os detengáis a mirar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Pueden dar sus opiniones en la caja de comentarios. Agradeceríamos un like, ya que eso nos ayudará para continuar en este proyecto. Envíen sus comentarios y suscríbanse al canal, es gratis. Soy Carlos González y les saludo de parte del equipo de Terror Studio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.